Hola, este día vamos a hablar un poco sobre la historia de El Salvador, específicamente para el periodo entre 1880 y 1989. Lo anterior marca el inicio del capitalismo en El Salvador, desde un sector agroexportador que supo explotar el café y también a la gente que pasó a ser parte de una clase proletaria incipiente. A continuación, veremos un poco sobre la historia de la industrialización en El Salvador, acompañado de sucesos políticos y convulsiones sociales que construyeron el país que tenemos hoy. Entre estos veremos intentos de unificación centroamericana, así como guerras entre los mismos países que más allá nos llevarán a otro tipo de problemáticas sociales que conducirán finalmente a el conflicto armado. Yo les voy a hablar un poco de 1880, la época principal que dio pie al cultivo del café, a toda esta problemática, ya que como sabemos el café fue el producto oro de aquella época. En 1880 el café contaba con aproximadamente el 40% de las exportaciones totales, dio incentivos a los gobernantes para tomar en serio esta producción y a sus terratenientes, productores, ¿verdad? Como sabemos, en 1880 además se dio la creación de la banca con la creación del Banco Internacional de El Salvador. Esto con objetivos, más que todo, para financiar las actividades productivas del café. ¿Por qué se dice que se creó la banca en pro del café? Porque el café necesita mucho mantenimiento, ese mantenimiento necesita recursos, entonces es necesario tener esos recursos para poder a lo largo de hasta 4 años tener la cosecha y luego el procesamiento del café. También tenemos en 1881 y 1882 respectivamente la eliminación de las figuras jurídicas de propiedad comunal y ejidal. Eliminaron estas figuras jurídicas con el objetivo de tener más tierra. Se da la acumulación originaria. ¿Qué pasa con la acumulación originaria tan importante? Un concepto creado por Marx. Él comentaba de que la acumulación originaria es ese momento donde se da la disociación de la fuerza de trabajo y los medios de producción. ¿Por qué es tan importante? Porque para que la fuerza de trabajo sea lo que es y tenga que vender su fuerza de trabajo, debe de estar despojada de medios de producción, entre otras características. En 1892 se creó la Casa de la Moneda para venir y fijar los precios de la plata y el oro. A pesar de que en ese año estaba depreciada la plata, el gobierno trataba de presionar para que los terratenientes, poseedores del oro, pagaran las exportaciones en oro y para poder movilizar el oro a nivel mundial. En 1893 se dio la caída de las exportaciones y las arcas del gobierno. La plata cayó, entonces el gobierno necesitaba recaudar fondos y entonces vino y hizo una especie de política para solicitar que sacaran el oro, pero esto no fue posible, se presionó de todas las formas y no fue posible. Hasta 1894 que vino el general Ezeta e intentó presionar aún más a los cafetaleros terratenientes aplicando un impuesto a las exportaciones del oro que debía ser pagada en oro o su equivalente. Pero un año después, en ese mismo año, fue derrocado el presidente Ezeta por esta situación. En 1898 asumió el poder el general Tomás Regalado. Obviamente él llegó y eliminó todas estas políticas fiscales de imputación al café, por el oro. En 1900 culminó el ferrocarril con 160 kilómetros. El ferrocarril fue culminado, se podría decir. En 1904 el café ya contaba con el 80% de las exportaciones totales. Hola, ¿sabías que a partir de 1907, cuando se llevó a cabo la conferencia en Washington para firmar la doctrina Monroe, Estados Unidos pudo reafirmar su imperialismo a través de la inversión? Ellos en El Salvador reflejaron su poder por encima de Inglaterra, invirtiendo por primera vez de forma directa en minería y ferroviaria. Claro, esto sería una transición que ayudaría aún más al proceso de la agroindustria, específicamente el café. Sin embargo, este no fue el único cambio que se dio. Los indígenas y campesinos que luego fueron a trabajar a las grandes haciendas también se movieron. En este año de 1908 se observaron los mayores cambios migratorios de personas que se fueron a la costa para poder ingresar
a un nuevo proceso de pseudo-proletarización. Se dieron distintos cambios políticos en El Salvador. Uno de ellos fue el inicio en 1913 de la dinastía de los Meléndez Quiñones, dado que duró 14 años. Uno de los cambios más importantes y de las primeras convulsiones sociales fueron las primeras huelgas urbanas de estos nuevos trabajadores. Además, se vieron otras muchas huelgas de personas que estaban trabajando en actividades que ahora podríamos llegar a considerar no pertenecientes al sector agroexportador. En 1920 se terminó el proyecto de la red ferroviaria para poder conectar a los principales puntos donde se producía mayoritariamente el café, de occidente a oriente. ¿Sabías que Centroamérica también intentó unirse en un momento? Para 1921 se convocó una asamblea constituyente que lograría firmar una constitución que buscaba un gobierno federal parecido al de 1824 y 1895. En adelante, Estados Unidos logró establecer definitivamente su influencia sobre el país, sobrepasando a la potencia inglesa a través de la deuda. Esto quiere decir que le otorgó un préstamo a El Salvador que sería capaz de saldar la deuda con Inglaterra, la deuda interna, y de financiar el proyecto de ferroviaria. Esto para que el país pudiera estar totalmente conectado. En 1924 el algodón empezaría a ser importante también, porque este cultivo era de tipo permanente e involucraba otros tipos de tecnología y más capital que harían imposible la explotación permanente de los trabajadores. A pesar de que la dinastía de los Meléndez Quiñones terminó en 1927, la inversión norteamericana siguió haciéndose presente a través de la energía eléctrica, y luego en 1930 se hizo el primer censo poblacional, que lograría invisibilizar totalmente a la población indígena. En 1931, en diciembre, tras un golpe de Estado del presidente Arturo Araujo, se inició la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, y su periodo inició con uno de los mayores golpes que tuvo la economía salvadoreña. Esta fue la caída del precio del café en el 32 debido a la crisis internacional. Como sabemos, esto llegaría a afectar directamente a toda la población que se dedicaba a las labores de cultivo en las haciendas de café. Los capitalistas o la burguesía salvadoreña concentrada en el sector exportador no estaría dispuesta a sacrificar sus tasas de ganancia del 100 y el 150% anual, por lo que esta carga caería directamente sobre los salarios de los campesinos. Además de esto, en el 32, luego de este maltrato de la burguesía sobre los ahora proletarios, se da un levantamiento campesino que inició a la medianoche del 22 de enero de 1932 en 6 localidades específicas: Tacuba, Aguachapán, Huayúa, Nahuizalco, Sonsonate, Izalco y Colón. La rebelión fue atacada inmediatamente, terminando con la vida de miles de indígenas y campesinos que pensaban que las exigencias de estos campesinos acudían a lo que era entonces el comunismo. En la época del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se crearon instituciones financieras como el Banco Hipotecario y las cajas de crédito con el objetivo de mejorar el financiamiento para el cultivo del café. También se decretaron medidas de carácter proteccionista hacia 1939 en favor de la artesanía y pequeñas industrias. En 1942 se intentó una reforma agraria que se concluyó en una repartición de cierta pequeña cantidad de parcelas, pero una medida de carácter insuficiente debido a que no estaba acompañada de ayuda financiera ni de carácter técnico. Hacia 1944, específicamente en el mes de abril, los estudiantes convocaron a una huelga de brazos caídos, a la que pronto se sumarían diversos sectores de la sociedad, quien finalmente deja el poder el 9 de mayo de 1944. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los precios del café vuelven a subir y en este año, además, la CEPAL inicia una serie de intervenciones en Centroamérica para implementar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
En 1945 también llega al poder el general Castaneda Castro, quien en una primera acción decreta la vigencia de la Constitución de 1886, una decisión que fue muy cuestionada debido al carácter de impedimento de modernización en el país. También en 1948, durante el gobierno de Castaneda Castro, se da el inicio de la construcción de un puente colgante sobre el río Lempa, además de la erradicación del pago en fichas y en especias para los obreros, permitiendo así la monetarización de la economía. Además, se produce un aumento a los impuestos para la importación del café, una reforma a la ley de impuestos sobre la renta y la construcción de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Finalmente, el Seguro Social es creado en 1949. Además, es en su presidencia que se inician las negociaciones para los tratados de acuerdos bilaterales con los demás países de Centroamérica. El general Castaneda es depuesto por un golpe de Estado en 1948. En 1950 se decreta una nueva constitución, cuyo principal objetivo era cambiar el rol del Estado como un garante del desarrollo nacional. Principalmente se le atribuían funciones como garantizar el trabajo a los salvadoreños, la protección de la propiedad privada en función social, además de ser el garante de la libertad económica. En 1951 las negociaciones dan su fruto cuando en marzo es firmado un acuerdo bilateral con Nicaragua y en diciembre uno con Guatemala. Hacia 1953, el crecimiento de la inversión en los sectores industriales se ve reflejado en la instalación de la primera fábrica de cemento, el inicio de operaciones de la fábrica de calzado. Es hacia 1958 que, gracias a la intervención de CEPAL y las negociaciones entre los países centroamericanos, se firma el primer tratado multilateral de libre comercio e integración económica, en donde 5 de los países de Centroamérica se unen para medidas de carácter aduanero que permitan además la libre circulación de capital, de personas y de mercancías. A mediados de los 60, el directorio cívico-militar convocó a elecciones y fue elegido el único candidato, Julio Adalberto Rivera. Este candidato militar propuso varios cambios en El Salvador que lastimosamente no pudieron reflejarse en mejoras para la vida de los campesinos, a pesar de los nuevos institutos políticos creados, como por ejemplo el inicio del salario mínimo rural en el 65. Y a finales del 69, varios salvadoreños fueron expulsados del país debido a reformas económicas en Honduras. Este maltrato a nuestros compatriotas causó un conflicto entre ambas naciones, que le puso fin a una época de crecimiento y desarrollo industrial propiciado por el mercado común centroamericano. Tras la crisis económica traída por la guerra entre Honduras y El Salvador, en 1970 se convoca por la Asamblea Legislativa el primer Congreso de Reforma Agraria, que reúne a los distintos sectores sociales para que se cambie esta situación de crisis que se está viviendo. El sector campesino no se mira involucrado en esto y finalmente las propuestas dadas no terminan resultando debido a la pérdida de poder político de estos sectores. En 1976 se da otro intento de reforma agraria, pero el sector de la empresa privada hace una campaña en defensa de la propiedad y la lucha contra el comunismo internacional. En 1979, el militar Humberto Romero continuó con la represión violenta de los campesinos, lo cual llevó a una visión negativa por parte de la comunidad internacional hacia nuestro país. Esto motivó a ciertos grupos militares a dar un golpe de Estado en ese mismo año, lo cual llevó al poder a la primera Junta Revolucionaria, compuesta por militares y cívicos. En el siguiente año, 1980, se dieron diferentes tipos de leyes que promovieron una distribución más justa de los recursos. Se intentaron implementar nuevos esfuerzos de reforma agraria, se nacionalizó la banca con el fin de dar préstamos a aquellos sectores y cooperativas rurales que más necesitaban. En 1981 se formó la Asamblea Constituyente con el propósito de crear una nueva constitución para nuestra república
y elegir un nuevo presidente a través de una votación democrática. En 1983, la Asamblea convocó a las primeras elecciones y fue elegido José Napoleón Duarte. Su gobierno se basó en el intervencionismo del Estado en la economía. También en el 83, diferentes agencias estadounidenses financiaron institutos académicos neoliberales como FUSADES, que ayudaron a promover ideas de liberalización económica, de libre empresa, de privatizaciones. Todo esto culminó en 1989 cuando fue elegido Alfredo Cristiani, quien con su gobierno decidió iniciar una nueva etapa en el país, donde el Estado tendría un rol cada vez menor. Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la historia de la economía capitalista en El Salvador se ha visto muy marcada por el uso de un solo tipo de cultivo a lo largo de la historia, por la dominación de clases y la repetición de estos ciclos de dominación de clases a lo largo de toda nuestra historia, por la violencia con la que se ha reprimido esta lucha de clases y finalmente por la falta de acuerdos y compromisos para poder arreglar los problemas de raíz de nuestra sociedad. Nosotros como estudiantes no debemos ignorar esta historia y lo que significa para nuestro desarrollo económico futuro.